Hola y bienvenidos a otra clase sobre lógica. Ahora nos toca revisar los conceptos de consecuencia y equivalencia semántica. Esta cosa es, por decirlo así, la continuación directa del video sobre la semántica de la lógica proposicional. Te dejo el enlace por aquí si es que aún no lo has visto. Velo, o si no, aquí no vas a entender nada. Bueno, vas a entender un poco, pero no... ya se entiende. En fin. ¿De qué trata esta cuestión? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de consecuencia semántica? Lo voy a explicar rapidito, después vamos a entrar en detalle, ahí en la pizarra y todo. En algún momento lo habré dicho en el video anterior, que si yo tengo una asignación que modela una expresión f, y bajo esa misma asignación se modela otra expresión g, entonces g es consecuencia de f. Es como si la verdad de f fuese transferida a la verdad de g. En el sentido contrario no tiene por qué ocurrir así, no es necesario. Va de una a la otra. Si esta cosa ocurre en las dos direcciones, entonces uno ya empieza a hablar de equivalencia semántica. Eso en la práctica se traduce a que ambas expresiones tienen los mismos valores de verdad siempre, bajo todas las asignaciones. ¿Qué gracia tiene estudiar esta cuestión? Porque en principio es solamente revisar tablas de verdad y fijarse en los valores nada más. Cuando uno empieza a ahondar un poquito en los detalles, se va a encontrar con algo muy parecido al teorema de deducción que estudiamos cuando revisamos el cálculo deductivo. Si alguien se acuerda que el teorema de deducción es más o menos así: si tengo una expresión alfa y a partir de esa deduzco beta, entonces alfa implica beta es un teorema, ¿cierto? Una cosa que se puede obtener exclusivamente desde los axiomas y las técnicas de inferencia. En semántica ocurre algo parecido. Si tengo una expresión f que modela a una expresión g, entonces esta cuestión va a ser equivalente a decir que f implica g es una tautología. Si te fijas, tiene la misma estructura, ¿no es cierto?, de forma que el teorema de deducción del cálculo deductivo. Solamente cambia un símbolo y cambia el significado interno que está detrás, pero la forma en que se manipulan las expresiones es la misma. Lo curioso acá es que la naturaleza de la semántica no tiene nada que ver, en principio, con la naturaleza del cálculo deductivo. Y sin embargo, tienen la misma apariencia, la misma forma. Eso te habla de que en realidad hay una relación que las une, que está ahí detrás, subyacente. Eso también lo nombré en algunas ocasiones, creo que en el video anterior. Está relacionado con las propiedades de solvencia y completitud de la lógica proposicional. Eso lo vamos a estudiar en el video siguiente. Pero lo que vamos a revisar ahora es la forma en que uno puede utilizar el teorema de deducción de la semántica para resolver dos tipos de problemas de decisión. Uno ya lo vimos, que es el problema de validez. El problema de validez consiste en ver si una expresión es o no una tautología. Y el otro problema, el que vamos a revisar ahora, el que vamos a introducir ahora, es el problema de la consecuencia. ¿Será verdad que una expresión f modela a otra expresión g, o que g es consecuencia de f? Bueno, el teorema de deducción nos permite transformar un problema de consecuencia en uno de equivalencia. Y el de equivalencia es fácil de resolver, hacer la tabla de verdad y ya está listo. Y eso. Esto es lo que vamos a estudiar en detalle ahora, así que nos vamos a la pizarra. Partamos hablando sobre la idea de consecuencia semántica. ¿Qué es la consecuencia semántica? Esto lo podemos resolver presentando la definición. Definición, decimos así: una expresión que es consecuencia de otra expresión f, y para cada asignación a se cumple que si la asignación a modela a f, entonces la misma asignación a va a modelar a g. Esta cosa la representamos escribiendo f modela a g. F modela a g. La verdad de f produce la verdad en g, ¿cierto? A modela f significa la asignación a hace verdadera a f. Esto implica que la asignación a produce la verdad en g, o sea, la asignación a hace verdadero g. Recordemos que a modela f es lo mismo que la asignación de a aplicada a f es igual a 1. Eso significa esa expresión.
¿ya? El F es verdadero bajo la asignación A. Recordemos que el A es una función. La asignación es una función que agarra elementos de S y los tira a un conjunto 0, 1. ¿Quién es S? S es un conjunto de expresión atómica, ¿cierto? A1, A2, A3, etc. Y a partir de este S uno construía expresiones, ¿cierto? Un F de S. Este es el conjunto de todas las expresiones que se construyen a partir de esas expresiones atómicas. Entonces la asignación que en principio se hace sobre S se extiende a F de S, a todas las expresiones que se construyen con esta cuestión, y se puede calcular, ¿no es cierto?, la asignación de alguna cosa que esté contenido acá también. Y ese F que está aquí está contenido acá, o puede estar contenido acá, en cualquiera de los dos. Y es lo que se calcula finalmente, la F, esa cuestión. Y eso te puede dar 1 o 0. En este caso, si da 1 aquí, entonces va a dar 1 también para G. Y ahí nace la noción de consecuencia o de modelo. F modela a G. Bien, teniendo esta definición a mano, lo primero que vamos a observar es lo siguiente. El símbolo para modela, ese símbolo, tiene tres lecturas distintas. Nosotros sabemos que esto significa que la asignación aplicada a la expresión F es igual a 1, lo que explica recién. Aquí decimos la asignación A modela a F. Esa es una primera lectura. La segunda lectura es cuando decimos F modela a G. Esta cosa significa que si la asignación A modela a F, entonces la misma asignación modela a G. Esto es lo que ya revisamos recién. Pero hay una tercera lectura. La tercera lectura es la siguiente, cuando uno escribe algo de este estilo. Esta cosa significa que F es modelado por cualquier asignación. Esta cosa es lo mismo que decir F es tautología. Tenemos esas tres lecturas. La primera se refiere a cuando una asignación modela una expresión, la segunda cuando una expresión modela a otra y la tercera cuando una expresión es modelada por cualquier asignación, cuando es tautología. En todos los casos, este símbolo tiene una lectura distinta, pero es sensible al contexto. El contexto te dice cómo se lee y esto hace que esa lectura no sea ambigua. Esta noción de consecuencia semántica veremos que es cercana a la noción de implicancia. La noción de consecuencia semántica es cercana a la noción de implicancia. Esta cercanía es lo que se ve a través del teorema de deducción. ¿Qué nos dice esta cuestión? El teorema de deducción para la semántica dice lo siguiente. Si tengo una expresión F y a partir de esta obtengo G, aquí tengo que F modela G, entonces F implica G es una tautología. Y aquí está la noción, aquí está la conexión entre la consecuencia semántica y la noción de implicancia. Esta cosa es lo que llamamos teorema de deducción, pero el teorema de deducción en la semántica de la lógica proposicional vale en las dos direcciones. Tenemos lo siguiente, teorema, aquí ponemos de deducción semántica. Esto dice así, si F modela G, esto es equivalente a decir que F implica G es tautología. En realidad el teorema de deducción es de ida y su recíproco. Hay recíproco del teorema de deducción en la semántica de la lógica proposicional. Ahora, esta cosa hay que demostrarla. ¿Cómo demostramos que esto ocurre en realidad? La demostración de este teorema la podemos hacer examinando las tablas de verdad. Vamos a hacer una tabla de verdad con F, voy a poner G, voy a poner la negación de F por acá y voy a escribir F implica G. Y voy a calcular esta tabla de verdad. Entonces esta cosa me queda 0, 0, 1, 1. Aquí pongo 0, 1, 0, 1. Aquí están todas las asignaciones posibles para F y G. Si calculo la asignación de la negación de F me va a quedar 1, 1, 0, 0. Y la de F implica G, esta cosa me da 1, 1, 0, 1. Recordemos que la implicancia es verdadera cuando verdadero implica verdadero y cuando falso implica cualquier cosa. Verdadero nunca puede implicar falso, por eso aquí da falso. Voy a ponerle aquí el formato de tablita para que no se vea tan indecente. Ya, esta es la tabla de verdad para la implicancia y bueno, esta es la negación. ¿Qué vamos a hacer para ver que esta cosa de verdad ocurre? Vamos a examinar qué significa esta cosa. Preguntamos aquí, ¿qué significa que F modele a G? Sabemos que si F modela a G, entonces se debe tener, o mejor dicho, lo vamos a escribir de una forma distinta. F modela a G es lo mismo que decir que si tengo una asignación A que modela a F, entonces esa misma asignación A va a modelar a G. Esta cosa es lo mismo que esto. Y esto, a su vez, es lo mismo que la asignación de A no modela a F o
la asignación A modela a G. Esto lo podemos escribir de una forma que nos resulte más natural. Modela F y le vamos a poner una negación. La negación de esto o esto de acá. Recordando la relación entre la implicancia y la disyunción. Aquí la implicancia se escribe con doble flecha porque estamos hablando de metalenguaje, pero tiene el mismo sentido que la implicancia simple, ¿no es cierto? Entre dos expresiones. Aquí le escribo con doble flecha porque estas cosas no son expresiones del lenguaje. Entonces, estamos hablando de un metalenguaje. Entonces, solamente para hacer esa diferencia le pongo doble, la hago doble. Pero se utiliza en el mismo sentido. Por eso, esto de acá es lo mismo que esto de aquí. Ahora, esto de acá, tenemos la negación de que la asignación A modela F. Eso aquí es lo mismo que decir que la asignación A modela la negación de F. O sea, es la negación de F quien es la tautología, no F. O la asignación A modela a G. Ahora, observando esta cuestión, nos preguntamos, ¿en qué parte de la tabla de verdad se cumple esto? Esta cosa se va a cumplir... A ver, voy a copiar la tabla de verdad, me la voy a llevar para allá abajo. ¿Ya? Bien, entonces, yo me pregunto, ¿en qué parte de la tabla de verdad se cumple esto? ¿En que se modela a la negación de F o se modela a G? Por lo menos uno de los dos. Entonces, me voy a dar cuenta de que ocurre acá y ocurre acá. Solamente en esta cosa que está aquí, que marco en rojo, no ocurre esto. Así que esa cosa queda excluido. Este está fuera. Solo nos estamos centrando en estos de aquí. ¿Y qué ocurre en esas asignaciones? Bueno, en esas asignaciones F implica G es verdadero. Y viceversa, cuando F implica G es verdadero, ocurre esto que está marcado en amarillo. Entonces, observando esta cosa, nos damos cuenta que F modela a G es equivalente a decir que F implica G es tautología. Toda esta cosa se obtiene de analizar la forma en que se transfieren los valores de verdad. La forma en que aparecen los valores de verdad en la tabla. Bien, hagamos una pequeña pausa porque igual esta cosa cansa y ya estoy terrible muerto de sueño. Bueno, y aprovecha de revisar ahí la descripción, te vas a encontrar con el enlace a los contenidos, a mi página web donde están todas estas cosas escritas en látex con tablitas, con colorcito y todas esas cosas bonitas que ayudan a que estas cosas se entiendan un poquito mejor. De paso, si el contenido te gusta, darle al like, te suscribes y le pegas a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba algún video nuevo. Ahora sí es importante porque se me acaban las vacaciones, el ritmo del trabajo aumenta, así que van a haber más videos, harto más seguido. También voy a empezar una serie sobre termodinámica, probablemente la inicie esta semana, así que si te interesan esas cosas locas, ahí va, estate atento, atente, atentus, atenta, como sea. Eso, sigamos con la clase. Y esto es lo que nosotros queríamos demostrar, que el teorema de deducción con el recíproco, los dos en uno, de una patada. Bien, ahora vamos a ver el uso del teorema de deducción. Aquí, uso del teorema de deducción para el estudio de la consecuencia y la equivalencia semántica. Bien, a partir de este análisis que hemos hecho del teorema de deducción, podemos obtener algunas reglas. Por ejemplo, tenemos la eliminación de la conjunción, pongámosle aquí, y eliminación, pero esta en versión semántica. ¿Qué significa esta cuestión? Que si tenemos F y G, esta cosa modela a F. O análogamente, F y G modela G. Son lo mismo. Tenemos la introducción de la disyunción. Esta cosa es lo mismo que decir F modela F o G. Y tenemos contradicción. Contradicción es F y negación de F modela a G. Y recordamos, estas son reglas que nosotros demostramos para el cálculo deductivo. O sea, en vez de esto escribíamos eso, se deduce. Pero lo mismo vale con se modela. ¿Cómo podemos demostrar estas cuestiones? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es transformar el problema de consecuencia, ¿cierto? F es consecuencia de F y G, o F o G es consecuencia de F, o G es consecuencia de F y no F. Transformamos el problema de consecuencia en un problema de validez. Entonces, solución, uno dice, por el teorema de deducción, F y G modela a F. Esta cuestión es lo mismo que decir F y G implica F. Es un teorema, o sea, es una tautología. Entonces, hago la tabla de verdad para esto. F, G, F y G, F y G implica F. Y hago la tabla de verdad. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esta cuestión es 0, 0, 0, 1.
Y este de acá es puros 1 en el primero, ¿cierto? Porque todas parten con falso, así que dan 1 al tiro. Y aquí al final tengo 1, 1, así que 1. Esto es una tautología. Por lo tanto, y puedo decir por lo tanto, f y g implica f es tautología. Y esto de acá es equivalente a decir que f y g modela a f. Y listo, ahí está demostrado. Se puede hacer lo mismo con este otro. Vamos a ver aquí, solución. Caso 2 dice f modela f o g. F modela f o g. Bueno, nosotros sabemos que esto es equivalente a decir que f implica f o g es teorema. Hacemos la tabla de verdad. F, G, ponemos f o g y f implica f o g. Hacemos rápidamente la tabla de verdad. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Esta cuestión te da 0, 1, 1, 1. Y luego decimos f implica f o g. Los dos primeros nos van a dar 1, 1 y 1, 1, 1 y 1, 1. Tautología, ¿cierto? Por lo tanto, f implica f o g es tautología. Y por el recíproco del teorema de deducción llegamos a esto de acá. Y ahí está demostrada la consecuencia. Y lo mismo va a aplicar para contradicción, ¿cierto? Si queremos probar que f y negación de f modelan a g, nosotros transformamos esto en un problema de validez. F y no f implica g. Entonces hacemos la tabla de verdad, f, negación de f, g, f y no f implica g, 0, 0, 1, 1, aquí te queda 1, 1, 0, 0, y esto sería 0, 1, 0, 1, están todas las combinaciones posibles. F y no f, esta cuestión te va a dar puros ceros, y f no f implica g, como parte con puros ceros, este te queda puros 1 al tiro, listo, es tautología. Como esto es tautología, hemos corroborado esto, entonces corroboramos que de verdad ocurre esto. Ya está demostrado. Es muy sencillo. Entonces te empiezas a dar cuenta de que varias de las reglas de diferencia tienen la misma estructura que la consecuencia semántica. Así que podemos demostrar algunas de ellas a través de este medio. Claro, esto aún no prueba que... Aún no hemos probado que esto es lo mismo, ¿cierto? Que podemos pasar de esto a esto. La demostración de esta equivalencia viene dada por la completitud y solvencia, pero eso aún no lo hemos revisado. Alerta spoiler, esta cuestión se cumple, hay completitud y solvencia, así que puedes pasar de una a la otra de la forma que quieras, pero aún no lo hemos revisado. Eso lo vamos a hacer en el próximo video. Vamos a explicar por qué es así y no de otra forma. Es más fácil de lo que parece. Antes de ver eso, vamos a revisar primero lo que es la equivalencia semántica. Equivalencia semántica. ¿Qué es la equivalencia semántica? Vamos, definición. Si ocurren ambos, f modela a g y g modela a f, entonces f y g son semánticamente equivalentes. Y se escribe f equivalente a g. Ahora, esto, como ya he dicho, en la práctica se traduce a que ambos tienen los mismos valores de verdad. O uno los puede expresar así. F modela a g y g modela a f. Esto equivalente a decir que f es equivalente con g. Si uno se fija cuando ocurre esto, uno hace una tabla de verdad con f y g, aquí fg, y pone 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Cuando ocurre esta cuestión, te das cuenta que esto ocurre cuando f y g tienen los mismos valores de verdad. Bien, esto quiere decir que si tomo una asignación A, si f da falso, entonces g también lo es, y viceversa. Y si f da verdadero, entonces g también lo es, y viceversa. En el fondo, esta equivalencia semántica quiere decir que las variables, las expresiones f y g, tienen los mismos valores de verdad siempre. ¿Cómo podemos demostrar eso? ¿Cómo podemos corroborar que esa es la noción correcta? La respuesta es sencilla. Uno tiene que ir a la definición de qué significan estas cosas. ¿Qué significa que f modele a g y g modele f? Bueno, nosotros sabemos que cuando f modela a g, esto es lo mismo que decir que si tenemos una asignación A que modele a f, entonces la misma asignación A va a modelar a g. Y a su vez, g modela a f, esto es lo mismo que decir que si una asignación A modela a g, entonces la misma asignación A va a modelar f. A su vez, esta cosa quiere decir que no es cierto que A modele a f o A modela a g. Y el de abajo, la misma historia. No es cierto que A modele a g o A modela a f. Si reemplazamos estas dos cosas aquí, este acá y este acá, obtenemos lo siguiente. F modela a g y
G modela a F es equivalente a decir, voy a borrar estas dos rayas porque me van a molestar un poco, es equivalente a decir que ocurre esto de acá, vamos a poner un paréntesis gordo acá, y ocurre esta cosa de acá. Entonces lo que vamos a hacer es una tabla de verdad para esta cuestión, para ver cómo sale. Entonces armamos una tablita de verdad. Tenemos A modela F, A modela G. No es cierto que A modela a F. No es cierto que A modela a G. A esta parte de acá, a lo que está en el primer corchete le voy a llamar P. Y a lo que está en el segundo corchete le voy a llamar Q. Así que voy a poner P, U, P y Q. Y voy a calcular tablas de verdad para esta cuestión. Entonces tengo 0, 0, 1, 1. Acá será 0, 1, 0, 1. La negación de esto queda 1, 1, 0, 0. La negación de aquí lo voy a poner así. La negación de esto me queda 1, 0, 1, 0. P es la disyunción entre no es cierto que A modela F, este de aquí, o A modela G, este de acá. Entonces me fijo que me va a dar 1 cuando hay por lo menos un 1 y 0 cuando ambos son 0. Me queda 1, 1, 0, 1. Y el Q es no es cierto que A modela G, este de aquí, con A modela F, este que está acá, vamos a poner con X. Entonces es la misma historia, por lo menos un 1 verdadero y los dos 0, 0, ¿no es cierto? Entonces acá hay un 1, 1. Acá los dos son 0, 0. Por lo menos un 1, 1. Y por lo menos un 1 también, 1. Y finalmente tengo la conjunción entre P y Q. La conjunción es verdadera cuando ambos son verdaderos al mismo tiempo. Así que tengo 1, 0, 0, 1. ¿Qué me está diciendo esta cuestión? Esta cuestión me está diciendo que esta expresión que tengo en azul solamente es verdadero en este caso y en este caso. Y en esos dos casos, y nos vamos hasta acá, es cuando F y G tienen los mismos valores de verdad bajo la asignación A. Por eso, en lo que escribí acá, bajo esta asignación A, F y G tienen los mismos valores de verdad. Bajo la asignación A, F y G o son ambos falsos o son ambos verdaderos. Eso es la equivalencia semántica. Ahora, esto nos permite utilizar tablas de verdad para probar la equivalencia semántica. Nos basta que las dos expresiones involucradas tengan los mismos valores de verdad. Y con esto podemos probar algunos ejemplos. Aquí, ejemplos. Bueno, un ejemplo trivial que se puede ver son las simetrías. Por ejemplo, esto es equivalente semántico con G negado conjunto F. Si uno hace las tablas de verdad de cada uno, te das cuenta que tienen los mismos valores de verdad siempre. Lo mismo con F o G equivalente con G o F. Lo mismo con F y G equivalente con G y F. O sea, todas las reglas de simetría se cumplen para la equivalencia semántica. A partir de estas equivalencias semánticas se pueden probar algunas propiedades que son útiles de vez en cuando, que son las leyes de absorción. ¿Qué dicen estas leyes de absorción? Uno dice lo siguiente: sean T de a T una tautología y T de cabeza una contradicción. Entonces se cumple lo siguiente: si tengo una expresión cualquiera y hago la conjunción con una tautología, esta cuestión es semánticamente equivalente con esa expresión cualquiera. Si hago la expresión cualquiera y hago la disyunción con una tautología, esto es equivalente a una tautología. Si tomo una expresión cualquiera, hago la conjunción con una contradicción, esto es equivalente a una contradicción. Y si hago una expresión cualquiera, hago la disyunción con una contradicción, esta cosa es equivalente a la expresión cualquiera. Estas son las leyes de absorción. Las tautologías bajo la conjunción son absorbidas por las expresiones. Las tautologías bajo una disyunción absorben a las expresiones. La absorben. Queda la pura tautología. Lo mismo acá. Una contradicción bajo una conjunción absorbe a cualquier expresión. Y una contradicción bajo una disyunción es absorbida por cualquier otra expresión. Esto lo puedes hacer a través de tablas de verdad. Por ejemplo, esto es rapidito. Haces una expresión cualquiera F y una tautología. La tautología es siempre verdadera. La expresión F puede ser falsa o verdadera. Entonces, si haces expresión F y tautología, te va a quedar 0, 1. El valor de verdad de esta cosa es el mismo valor de verdad que el de F. Por eso estos dos son semánticamente equivalentes. Puedes hacer lo mismo con cualquiera de las demás y vas a ver cómo se absorben. A través de las tablas de verdad también se pueden probar otras equivalencias semánticas, que son las leyes de distribución. Tenemos F, I, E o H. Estas cosas son semánticamente equivalentes con F y G o F y H. Estas cosas nosotros las demostramos en el cálculo deductivo. Nosotros demostramos esto, equivalencia probada, pero ahora toca la equivalencia semántica. La equivalencia semántica es mucho más fácil. Solo basta con ver que estas dos cosas tienen los mismos valores de verdad. Así que tú simplemente haces F, E, H. Luego haces E o H. F, I, E o H.
luego haces F y G, F y H y F y G o F y H. Y haces la tabla, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 2. Y ahí está. Entonces ahí tienes todas las combinaciones de asignaciones para las tres variables. Entonces empieza G o H, basta con que uno sea verdadero, ¿cierto? Aquí tienes 0 y todos los demás son 1. Bueno, acá tampoco, ahí da 0. Y no hay más ceros, así que todos los demás son 1. F y G o H, entonces este te da 0. Tienes 4 ceros. Este te da 0, este te da 1, este te da 1 y este te da 1. El F y G solo tienes unos al final, acá abajo. 1, 1 y todos los demás son 0. El F y H solo tienes dos unos, tienes uno acá y tienes uno al final. Y todos los demás son ceros. Y ahora haces la disyunción entre estos dos. Te das cuenta que te da uno acá y uno acá. Y todos los demás son ceros. Luego comparas esto de acá con esto de acá y te das cuenta que son lo mismo, así que tienes probada la equivalencia, tienen los mismos valores de verdad. Puedes probar lo mismo con las demás leyes de distribución. Con F, O, G y H puedes probar que esto es semánticamente equivalente con F, O, G y F, O, H. Puedes demostrar las leyes de distribución que vimos para el cálculo deductivo. Puedes probar su versión semántica a través de tablas de verdad y ahí está. Aquí te va a salir algo parecido. No es muy distinto. También se pueden probar las leyes de De Morgan. ¿Qué dice la ley de De Morgan? Dice una cosa así. F y G, esta cosa es semánticamente equivalente con negación de F o la negación de G. Y esto es más fácil que el anterior, porque tú haces F, G, F y G, luego pones negación de F y G, calculas negación de F, negación de G y luego pones negación de F o negación de G. Pone los pares. 0, 0, 1, 1. Aquí 0, 1, 0, 1. F y G te va a dar 1 al final. Y los demás son todos ceros. Negación de F y G te va a dar 1, 1, 1, 0. Negación de F es 1, 1, 0, 0. Negación de G te va a dar 1, 0, 1, 0. Y la disyunción entre estos dos te va a dar, aquí te aparece un 1, aparece un 1, aquí te aparece 1 y un 0. Ahora comparas, te vas a dar cuenta de que esto de acá es lo mismo que esto de acá, por lo tanto vale esta cosa, porque tienen los mismos valores de verdad siempre. Esto mismo también te va a funcionar cuando pruebes negación de F o G es equivalente semántico con negación de F y negación de G. Ahora veamos otro ejemplo donde se aplican equivalencias semánticas. Supongamos que queremos demostrar la siguiente equivalencia semántica. Quiero probar que C y D o A, y falta un paréntesis. Voy a usar paréntesis cuadrado acá, corchetes, para no confundir. C y D o B, vamos a poner unos corchetes acá, E o no E. Toda esta cosa es equivalente semántico con A y B o C y D. Si te fijas, esta cosa tiene ¿cuántas variables? A, B, C, D. Tiene 5 variables. ¿Qué significa esto? Que si quiero probar la equivalencia semántica entre estas dos expresiones, voy a tener que hacer una tabla de verdad con 2 elevado a 5 filas. 2, 4, 8, 16, son 32 filas. Me va a quedar una cuestión muy gorda. Sin embargo, si observo las cosas que tengo hechas acá arriba, en particular tengo unas leyes de distribución que puedo utilizar. Si te fijas acá, yo puedo factorizar, por decirlo de alguna manera, C y D a través de leyes de distribución en estas expresiones. Entonces, en vez de hacer la tabla de verdad, yo puedo utilizar equivalencias que ya he probado para transformar esta expresión en otra. Si trabajo esta cuestión, voy a encontrar con lo siguiente. Voy a copiar esta expresión, voy a quitar estas manchas para que no me aparezcan en la copia. Puedo tomar esta expresión y notar que esta cosa es equivalente a lo siguiente. Grande, C y D o A y B. Puedo cerrar aquí el corchete. Este corchete es el I, E o no E. Eso es aplicando las leyes de distribución. Pero E o no E, esta cosa es equivalente semánticamente a una tautología, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir, por lo tanto, C y D o A y B, esta cosa está en corchete, y tautología. Ahora, nosotros tenemos una ley de absorción para tautologías. Cuando está acompañado de un I y una tautología, lo que sobrevive es solo la expresión que acompaña a la tautología. Así que la tautología a través del I es absorbida por la expresión. Así que esto nos queda C y D o A y B y nada más. La
la tautología fue absorbida a través del i por el resto de la expresión. Y esta cosa es equivalente a decir a y b o c y d. Aprovechando la asimetría, esta cosa se puede dar vuelta. Y aquí hemos llegado a lo que queríamos demostrar. Hay que probar la equivalencia semántica entre esa primera expresión que es gorda y esta última que es más pequeña. La gracia de hacerlo de esta manera es que evadimos el uso de las tablas de verdad. Aquí sufrimos un poco porque tuvimos que hacer 8 filas con 3 variables. Si hubiéramos tenido 4 habría sido 16, hubiera sido muy largo. Y en nuestro caso aquí teníamos 5. Entonces si hacemos tablas de verdad en este caso, no es cierto, es sufrimiento extra. En cambio, si logramos apreciar las leyes de reducción, ¿no es cierto?, o de distribución, podemos evadir el uso de las tablas de verdad. Bien, este último ejemplo que revisamos tiene un poco de chiste porque durante toda la clase hemos estado viendo cómo el uso de tablas de verdad nos puede reducir un montón el trabajo a la hora de probar equivalencias. Y sobre todo con el adelanto de que la equivalencia semántica está íntimamente relacionada con la equivalencia probada. Entonces, en principio nos dice, ¿para qué voy a hacer la demostración paso a paso con técnicas de deducción si puedo hacer la tabla de verdad? El truco aquí está en que lo que vimos en el último ejemplo es que conforme aumenta el número de variables, las tablas de verdad empiezan a crecer en complejidad de forma exponencial. Si tu expresión tiene 3 variables, no es tanto problema, porque tienes que hacer solo 8 filas, pero agrégale una cuarta y ya son 16. Una quinta van a ser 32. En el ejemplo que vimos recién teníamos 5 variables. Si lo hubiéramos hecho con tablas de verdad, tendríamos que hacer una tabla de verdad de 32 filas. O sea, todavía la estaríamos haciendo y probablemente con tanto cálculo ya nos habríamos equivocado en alguna parte. Agrégale una sexta, ya van a ser 64, 120, así sucesivamente. La cosa crece muy violentamente. En cambio, las técnicas de deducción no crecen tan violentamente conforme aumentan el número de variables. La gracia está en que uno va a combinar ambas técnicas, tanto las técnicas de deducción como las tablas de verdad, y se va a mover en el ámbito en que sea más fácil hacerlo. Esto lo vamos a lograr luego de que realicemos la demostración de la solvencia y la completitud de la lógica proposicional, pero eso es para el siguiente video. Quedamos hasta aquí por ahora. Adiós.